Hola hermanos, la paz de Cristo. Bueno, hoy vamos a hablar un tema acerca de la labor que tiene la mujer en la congregación, en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios 14:34 que dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces hay dos palabras claves aquí en estos dos versículos donde dice Pablo que también como la ley lo dice. Pero como la ley lo dice, bueno, si ya estamos bajo la gracia, porque él tiene que hablar acerca de la ley. Pues lo que pasa es que en ese tiempo, en la iglesia primitiva, había muchos problemas y había mucha presión todavía acerca de estas cosas, que el hombre es el que se enseñorea de la esposa, y que la esposa tiene que estar sujeta al esposo en todo, ¿cierto? Entonces por eso Pablo dice así. También dice que porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, no lo está diciendo en la ciudad, ni cuando sale a evangelizar, ni cuando sale a predicar, y se está refiriendo es a las mujeres que están casadas, no a las solteras. Entonces dice que es indecoroso era como falta de respeto, que no se veía bien que la mujer interrumpiera en la asamblea cuando el hombre estaba predicando la palabra de Dios, como yo ahorita hacerlo, llegar a la iglesia y entonces estar interrumpiendo al pastor cuando está hablando la palabra de Dios. Eso no está bien, se ve indecoroso estar interrumpiendo. Entonces por esa razón Pablo decía a los corintios que por favor no les es permitido hablar. Entonces vamos a leer otro texto bíblico en 1 de Timoteo 2, versículo 12. Versículo 11, perdón. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero en el versículo 14 da la respuesta. Perdón, el versículo 13 dice: porque Adán fue formado primero que Eva. Muy bien, ese fue el orden. Primero fue Adán y después fue Eva. En el versículo 14, ahí Pablo, claro, da la respuesta de por qué la mujer tiene que estar sujeta al marido y por qué estar en silencio. Porque dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, fue la que incurrió en transgresión. O sea, como Eva fue la que fue engañada, fue por Eva que entró el pecado al mundo, ¿cierto? Entonces, por esa razón, Dios en Génesis 3:16 dice: Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo Jehová, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, y con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué razón? Porque fue ella la que fue engañada, y fue por ella que entró el pecado, y después ella hizo pecar a Adán, sencillamente por esa razón. Muchas gracias, Eva. Vamos a leer entonces, vamos a explicar un poquito esta parte. ¿Por qué Pablo le habla esto a la iglesia de Corinto? Pues resulta que la iglesia de Corinto estaba rodeada, era una ciudad grecorromana. Entonces, como era grecorromana, sus habitantes tendían a ser idólatras, ¿verdad? Y tenían mucha fama de inmorales, de tener muchos problemas sexuales, eran depravados sexuales. Tenían problemas en la iglesia de Corinto, en la iglesia primitiva, tenían problemas de matrimonio, y también estaban haciendo mal uso de los dones espirituales, sobre todo el don de hablar en lenguas. Entonces por eso Pablo habla acerca de esto en 1 Corintios capítulo 14, un capítulo completo acerca de cómo era que tenían ellos que manejar el don de hablar en lenguas, porque lo estaban haciendo un caos y un desorden. Entonces al final dice: hágase todo ordenadamente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Pero hermanos, al principio no fue así. Dios nos hizo iguales al hombre y a la mujer, simplemente por causa del pecado que cometió Eva. Entonces el Señor hizo eso, que el hombre se enseñoreara de nosotros, ¿cierto? Pero nosotros hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer, sí, físicamente y biológicamente, pero en la inteligencia no. Así como un hombre puede predicar, así como un hombre puede enseñar, la mujer también lo puede hacer. Entonces las personas, y aún inclusive los hermanos en la iglesia, cuando leen estos versículos se lo toman tan a pecho, y hay mucho hermano machista en la iglesia que no tolera que una mujer predique, que una mujer evangelice. Pero hermanos, si hay más de uno que está dormido
Y si más de una hermana tiene un esposo que es dormido, ¿por qué ella no va a hablar? ¿Por qué ella no va a predicar? ¿Será que Dios se va a molestar? ¿Será que para Dios eso es pecado? Que de pronto la hermana, la hija, la esposa, la nieta, la sobrina hablen. No. Vamos a dar un ejemplo en el Antiguo Testamento de una mujer que hacía labor de hombre. Esto está en Génesis 29:9. Cuando Jacob estaba buscando a su esposa. Entonces el título del capítulo 29 dice: Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Estas fueron dos esposas que tuvo Jacob. Recuerden ustedes que de Jacob es donde salen las 12 tribus de Israel. Entonces dice el versículo 9. Génesis 29:9 dice: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Si yo hubiera estado en ese tiempo, yo también perfectamente hubiera sido pastora. ¿Por qué no? ¿Acaso la mujer es menos que el hombre? No. Entonces, desde el Antiguo Testamento hay claro ejemplo de que la mujer también puede hacer cosas de hombre. La diferencia es en la fuerza física, pero más no en la fuerza mental. Y sabemos y tenemos claro que realmente las mujeres somos más fuertes mentalmente que los hombres. Por eso Dios nos dio a nosotros ese privilegio de dar a luz. Pero por causa de Eva nos multiplicó los dolores en gran manera y damos con dolor luz a nuestros hijos. Parimos, pues damos a luz a nuestros hijos con mucho dolor. Vamos a leer en Romanos 16. Ya esto es bajo la gracia, que las mujeres en ese tiempo callaban en las congregaciones, sí, pero no quería decir que no pudieran servir. Claro que sí podían servir. Lo voy a dejar clarito. Romanos 16, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. O sea, lo que quiere decir que diaconisa quiere decir que tenía cargo en la iglesia, o sea, que ella evangelizaba, que predicaba y que enseñaba, ¿verdad? Saludad a María, versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. A ver, hermanos, trabajar en el Señor, ¿será que vivían ocupadas que haciéndole el almuerzo y el desayuno y lavándole la ropa a los demás hermanos? No, cuando dice trabajar en el Señor es en la obra del Señor, que trabajaban, que enseñaban y que predicaban y que evangelizaban. Lo que pasa es que en ese tiempo, en la iglesia primitiva, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas porque era una iglesia desordenada. Ya les nombré anteriormente cuáles eran los problemas que tenían. Entonces, por esta razón, Pablo se vio obligado a escribir esto, que estuvieran sujetas a sus maridos y a que guardaran silencio, que no les era permitido hablar en la asamblea porque era indecoroso, porque ellas interrumpían a los que estaban hablando, al que estaba predicando la palabra de Dios. Dice Hechos 2:17, bajo la gracia. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, o sea, general. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué dice Gálatas 3:28? Ya con este versículo termino. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, porque todos vosotros venimos a ser uno en Cristo. Entonces, hermano, si usted es machista, le toca que pase entero y también permita que la mujer predique y evangelice, porque a Dios nos llamó a todos por igual. Y Jesús murió en la cruz por todos, por hombres y por mujeres. Dios les bendiga, hermanos.